Vamos a continuar con el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Seguimos con este capítulo en el que Jesús ya había comenzado a hablar en parábolas. ¿Os acordáis? El otro día estuvimos hablando qué es una parábola. Y hoy vamos a ver la segunda de las parábolas de este capítulo, que también es el segundo de los misterios del reino. Hoy vamos a ver el misterio del terreno saboteado. Y a ver qué es lo que significa. Como dijimos, un misterio en la Biblia no es algo que no se puede saber, es algo que solo se puede saber por revelación divina. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Hace un poco menos de 2000 años, Jesús... Bueno, Juan antes que él y luego sus discípulos después que él hicieron todos un anuncio. Y es que el reino de los cielos había llegado. ¿Os acordáis? Llevamos todo el tiempo que llevamos estudiando el libro de Mateo, desde principios del año pasado ya, estudiando el Evangelio de Mateo, y todo el rato Mateo está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos ya ha llegado. De esto hace 2000 años. ¿Y qué tal está el mundo hoy en día? Hoy tenemos elecciones en España, ¿qué tal lo veis? Como ciudadanos debemos votar. Entonces, no nos escaqueemos, por favor. Como ciudadanos, como cristianos, debemos ejercer el derecho que tenemos de votar y hacerlo pensándolo. Ya hemos hablado algunas otras veces de este tema. Pensando qué creemos que es lo más importante. ¿Quién creemos que merece nuestro voto? Pero en nuestro país, bueno, estaba mirando, según las estadísticas, el 66,3% de los españoles se declaran cristianos. ¡Qué bueno!, ¿no? Es maravilloso. Bueno, dentro de aquí hay un poco de trampa, porque la inmensa mayoría se declaran cristianos solo porque un señor les echó unas cuantas gotas por la cabeza cuando nacieron. Entonces, eso no cuenta. Ya hemos estado hablando que para entrar en el reino de Dios, lo que hay que hacer es creer en el rey, ¿verdad? Confiar en el rey que se ha presentado. Si nos ponemos a hacer un poco más de cuentas, estuve mirando a finales de un estudio, a finales de diciembre del 2018, del año pasado, un estudio del gobierno, de una organización que se llama Pluralismo y Convivencia, de cuántas iglesias evangélicas hay en España. Y dio con el dato de 2.348 iglesias como esta, en España. 2.348, es un buen número, ¿no? Hay ahora mismo 2.348 sitios en los que se está haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí, gloria a Dios. Es guay, ¿no? ¿Cuál puede ser la media de personas que vayan a una iglesia en España? Yo creo que una media bastante alta, vamos a ponerlo alto. 40 miembros por iglesia, ¿está bien? Y vamos a ponernos en el más optimista de los casos y pensar que todas y cada una de las personas que atienden a las 2.348 iglesias son cristianos verdaderos. Eso nos da con la cifra de aproximadamente 100.000 evangélicos en España. El 66,3% que se declaran cristianos son 31 millones de personas. No hace falta ser un matemático para saber que hay una gran diferencia entre 31 millones y 100.000. Una gran diferencia. Jesús dijo que su reino había sido establecido hace 2000 años. 2000 años después, aquí estamos, con un 0,3% de la población. ¿Qué narices está pasando? ¿Es que Jesús inició su reino y se echó a dormir? ¿Por qué tenemos esta tremenda diferencia entre los que dicen ser cristianos, 31 millones, y los que esperemos que lo sean, 100.000 personas? Es más, ¿por qué
en la iglesia y en nombre de la iglesia y en nombre de Cristo, a lo largo de tantos años se han hecho tantas atrocidades y se han cometido tantos crímenes en nombre de la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Inició mal el reino Jesús? ¿Qué ha pasado? Todas las cosas malas que les pasan a la gente buena. ¿Alguna vez os han hecho esa pregunta? Dios no puede existir porque existe el mal. Porque fíjate cómo sufren los niños. ¿Cómo puede ser que nazcan niños con SIDA? Dios no puede ser bueno. Dios no puede existir. Es impensable. ¿Qué está pasando? ¿Se le ha ido de las manos a Jesús? Pues eso es precisamente lo que ataja Jesús en este segundo misterio del reino. ¿Qué pasa en el reino de Dios en este tiempo en el que estamos viviendo, entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús? Vamos a ver Mateo 13, vamos a leer a partir del versículo 24 y hasta el versículo 30. Mateo 13, del versículo 24 hasta el versículo 30. Dice así: Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta ventana abierta que tenemos a lo que ocurre entre bambalinas, lo que realmente está ocurriendo en la historia, aunque nosotros no lo veamos. Señor, ayúdanos a entender en esta mañana que tú estás al mando, que tú estás a cargo, que no se te ha ido de las manos y todo lo que esto conlleva para nuestras vidas, Señor. Cámbianos, transfórmanos por medio de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues aquí tenemos otra parábola. Veis que tiene bastante parecido con la parábola que estuvimos viendo hace 2 semanas, ¿verdad? Hay un campo, hay un dueño que siembra la semilla en el campo. ¿Veis? Es como ver desde otro punto de vista algo parecido. Y ¿os acordáis que decíamos que Jesús solía utilizar historias cotidianas para contar sus parábolas? Esto es lo más cotidiano, es lo más normal, es lo que hacían normalmente en el día a día los ciudadanos de Israel. Ellos tenían sus tierras, salían a sembrar. Aquí está hablando de un hombre muy probablemente bastante adinerado, que tenía bastantes recursos. ¿Por qué? Porque aquí nos habla que tiene siervos, que tiene personas trabajando para él. Entonces, esto ya nos habla del poder adquisitivo que tenía este hombre, no era un don nadie. Y este hombre de verdad, tenía mucho interés en sacar adelante una buena cosecha, obtener buenos beneficios por la inversión que estaba haciendo. Y la inversión era la más alta que podía hacer. Dice que seleccionó, el versículo 24, que seleccionó a buena semilla. Él estuvo personalmente viendo que la semilla fuera buena. Entonces, si hay algún problema, no es de la semilla. La semilla es buena. La semilla está bien. Él la ha seleccionado personalmente. Entonces, pues, la siembra en su campo, en todo su terreno. Pero este hombre tenía un enemigo. No sabemos qué había pasado con este enemigo. No sabemos si quería venganza por algo, le caía mal por alguna cosa, le había comprado algo que él quería comprar, se casó con la chica que le gustaba a él, qué sé yo, alguna historia. Pero el caso es que tenía un enemigo, alguien que quería hacerle daño, y vaya que se le hizo daño. Cuando estaban todos dormidos, que nadie se pudo enterar, él fue y sembró cizaña. ¿Qué es la cizaña? La cizaña es una planta, el nombre
técnico es Lolium temulentum. Esta planta normalmente crece entre el trigo, normalmente, y no hay ningún problema. Es una planta que no se puede comer, pero normalmente pues crece en proporciones muy pequeñas, entonces sencillamente se aparta y no pasa nada. Pero hay varios problemas que tiene esta cizaña. Si crece en grandes cantidades en medio del trigo, las raíces están metiéndose entre las raíces del trigo y le quitan los nutrientes y el agua que necesitan. ¿Os acordáis en la antigua parábola? La semilla que creció entre abrojos y espinos, ¿qué le ocurría? Estaba ahogada por las raíces fuertes de estas plantas. Es lo mismo lo que ocurría con la cizaña. Si había mucha cizaña, podían acabar con los nutrientes del trigo. Y esto era malo. ¿Por qué? Porque entonces la cosecha no sería tan buena. Porque no estaba recibiendo lo que necesitaba la planta del trigo, la semilla del trigo, para crecer bien y dar buen fruto. Pero había otro problema que tenía. Y es que tenía un hongo. Esta planta criaba un hongo. Y este hongo es venenoso para alimentarse tanto para personas como para animales. Entonces estaba el peligro de que contaminara con este hongo al trigo y que así el trigo pues fuera de mucha peor calidad y tuviera que pasar más proceso de limpieza para poder alimentarse las personas y los animales de este trigo. Así que era una faena grande. Esto que está aquí diciendo Jesús realmente era algo incluso a lo que estaban acostumbrados, no era algo raro, no estaba hablando Jesús de algo muy extraño. De hecho, en el Imperio Romano existía una legislación precisamente para este tipo de casos. Existían leyes para que, pues, había castigo para las personas que estaban sembrando cizaña entre el trigo, entre las cosechas de alguien que quisiera hacer daño. Entonces, era un delito legal, podía ser denunciado. Por esto también este hombre tenía tanto interés en que no se le pillara, y fue de noche, sin que nadie le viera. ¿Y qué es lo que pasa con esta cizaña? Al principio, cuando está creciendo, en los primeros estados de la planta, es prácticamente indistinguible el trigo de la cizaña. Son iguales. Tú no lo puedes saber viéndolo, porque crecen igual. Es que parecen la misma planta. Entonces, cuando te quieres dar cuenta, cuando ya el ojo experto, que sabe exactamente cómo es el trigo, ve que hay algo ahí que es raro, hay algunas plantas que no son como deberían ser, y se empieza a temer que es cizaña, puede ser que sea demasiado tarde. Y eso es lo que pasó con los siervos, las personas que estaban trabajando para este hombre que había plantado la buena semilla. Estos vieron que había cizaña en abundancia. No era algo natural, algo raro había pasado. Entonces, ellos no lo entendían. Dice el versículo 27, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De verdad? ¿Te has asegurado que la semilla era buena? Porque es que lo que tenemos aquí no es normal que pase con una buena semilla que tú has seleccionado. ¿Cómo pues tiene cizaña? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo. Los siervos no lo entendían, pero el dueño sí lo entendía. El dueño lo entendía perfectamente. De hecho, es algo que me llama mucho la atención a lo largo de toda esta parábola. El dueño siempre tiene todo bajo control. El dueño siempre sabe lo que hay que hacer. Así que el dueño dice, yo sé lo que ha pasado. Ha sido un enemigo. Un enemigo ha venido y ha sembrado cizaña en medio del campo. Ha sido alguien que quiere sabotear todo el trabajo que nosotros hemos hecho tan duramente. Es alguien que quiere perjudicarme y por lo tanto ha estado sembrando esta cizaña en medio del buen trigo que hemos sembrado nosotros. Así que los siervos hacen una pregunta, ellos le plantean una idea que es absolutamente lógica y normal. Quizá cualquiera de nosotros daría esa idea al dueño. Pero entonces si ha sido un enemigo que quiere perjudicarnos, que quiere hacernos daño, que quiere que se eche a perder la cosecha de la buena semilla que tú has seleccionado, entonces acabemos con la cizaña. No le dejemos que se salga con la suya. Vamos a destruir todas esas plantas, arrancar las plantas y acabar con ellas y ya está, y se acabó. Y así el terreno puede seguir siendo bueno para la buena semilla que tú has plantado. Es lógico, ¿verdad?
Si esto está perjudicando, vamos a acabar con ello. Pero el dueño, de nuevo, sabe exactamente lo que hay que hacer. Y sabe qué es lo que pasaría si arrancan la cizaña. Estábamos diciendo que la cizaña crece con unas raíces muy fuertes. Estas raíces, en este momento del crecimiento del trigo y de la cizaña, están ahora mismo entrelazadas, las raíces del trigo y de la cizaña. Ha formado una gran maraña y es imposible arrancar la cizaña sin destruir también el trigo. Así que el amor que el dueño tiene por el trigo, por la buena semilla que ha seleccionado él personalmente, el amor que él tiene por la cosecha que vendrá de ese trigo, le hace tomar una decisión. Él tiene un plan de acción, que lo vemos en el versículo 30. Este plan de acción tiene un punto de inflexión, un momento crítico, un momento clave. Es el día de la siega, el día de la cosecha. ¿Qué es lo que tienen que hacer los siervos antes del día de la cosecha? ¿Qué es lo que les manda que haga? Tenemos un problema muy grande. Alguien ha saboteado nuestro terreno. Alguien ha intentado destruir nuestro campo, nuestra cosecha. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Nada. Ahora no vamos a hacer nada. Porque no queremos echar a perder la cosecha. Porque ahora mismo está tan entrelazado el trigo y la cizaña que es imposible destruir la cizaña sin destruir el trigo. Ahora lo único que vamos a hacer es esperar. Pero habrá un día. Llegará el día de la cosecha. Y en ese día les manda que haga también dos cosas. Lo primero, que cojan la cizaña, que la agrupen, que la aten para prenderle fuego, para que arda, para que no vuelva a causar problemas nunca más a nadie más. Pero el trigo lo tienen que recoger, lo tienen que coger y llevar al granero del dueño para que sea almacenado. Qué bonita historia, ¿verdad? ¿Y qué significa? ¿Qué está diciendo Jesús? Pues de nuevo, tenemos la clave. Jesús nos da la clave. Y esta clave la encontramos en los versículos del 36 al 43. Gracias, Jesús, por darnos esta clave. Si no estaríamos más perdidos, Él nos dio la clave. Muy bien. Vamos a ver si podemos recontar otra vez esta parábola usando la clave que Jesús nos ha dado. ¿Vale? Tenemos un terreno. Este terreno, este campo del dueño es el mundo. Todo el mundo. Esto que vamos a aprender hoy tiene una perspectiva global. Está hablando de todo el mundo. Todas las personas que han vivido desde el momento en el que vivía Jesús hasta el momento en el que Jesús vuelva. ¿Vale? El dueño. ¿Quién es el dueño? El Hijo del Hombre, dice, ¿no? Dice, el dueño es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el título que más le gustaba a Jesús atribuirse para sí mismo. Muchas de las veces que él habla de sí mismo, habla del Hijo del Hombre, sobre todo en el Evangelio de Lucas. Ahí está constantemente hablando del Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Pues encontramos esta figura, es una figura mesiánica que, por ejemplo, lo encontramos en Daniel 7:13. Ahí se nos dice, 7:13 y 14, que este Hijo del Hombre recibiría dominio, gloria y reino. Esta es una figura mesiánica que es curiosa, porque a pesar de ser Hijo del Hombre, a pesar del nombre, está hablando de atributos divinos que tendría el Mesías. O sea, paradójicamente, cuando hablamos de Hijo de Hombre, estamos hablando de la faceta divina del Mesías, de que el Mesías sería Dios.
Sería Dios mismo, este Mesías. Entonces aquí, bueno, puede parecer un poco curioso, ¿no? Aquí este Hijo del Hombre que recibe dominio y gloria y poder sembrando un campo. Esto es precisamente lo que hizo el Hijo del Hombre. El Señor, el Dios Todopoderoso que se humilló hasta el punto de hacerse como un siervo. El Hijo del Hombre es Jesús mismo y está hablando de que Él es el soberano. Él es el Señor. Y es bastante revelador y tranquilizador que sepamos que, así como en la parábola, el dueño está a cargo de todo, sabe exactamente lo que hay que hacer y tiene la autoridad para hacerlo, pues igual, en la vida real, Él, Jesús, es el Hijo del Hombre, es Dios mismo, es el que tiene el dominio, el poder, es el que tiene la autoridad para hacer lo que quiera. Pero seguimos adelante, este Hijo de Hombre, este Jesús mismo, seleccionó personalmente las semillas, las buenas semillas. Estas buenas semillas dice que son los hijos del reino, ¿verdad? Los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿De qué está hablando Jesús con los hijos del reino? ¿Está hablando de los habitantes de Israel? No necesariamente. Algunos de los habitantes de Israel. Dios dijo que siempre dejaría un remanente de Israel, ¿verdad? Pero no necesariamente de todos. De la nación en sí, no. Ya en el capítulo anterior Jesús mismo rechazó a la nación de Israel. Así que no está hablando de la nación de Israel. ¿Quiénes son los hijos del reino? Pues ya lo hemos visto. Ya hemos hablado de ello. Los hijos del reino son los que creen en el rey. Los hijos del reino son los que confían en el rey. Son aquellos que, como decía Juan el Bautista y Jesús y luego los discípulos, se arrepienten. Se arrepienten de su vida, de su pecado, se arrepienten de la manera en la que han estado pensando acerca de Jesús, se arrepienten de pensar que Jesús no era el Hijo de Dios, no era el Rey, y confían en Él, y ese arrepentimiento les lleva a una transformación interior. Esos son los hijos del reino. Jesús sembró hijos del reino por todo el mundo, y hoy podemos ver cómo hay cristianos por todo el mundo. Pero hay un enemigo. Este enemigo se nos identifica como el maligno, el malvado, como Satanás mismo. Y él quiere destruir la cosecha del reino, quiere destruir a los hijos del reino. Así que sembró cizaña por todo el campo, por todo el mundo. ¿Cuáles son las semillas de cizaña? ¿Qué significa esto? Son hijos del maligno. Y cuidado, es interesante, porque aquí Jesús está hablando de que hay dos tipos de personas, solo dos, ni más ni menos, hijos del reino, hijos del maligno. Si no eres hijo del reino, eres hijo del maligno, así con todas las letras y con lo mal que suena, eres hijo del maligno. Me gustaba mucho algo que leí, que decía un gran predicador de hace tiempo, que decía, no hay tal cosa como estar casi salvado. No existe eso. No hay tal cosa como casi haber creído en Cristo para salvación. No. De la misma manera que si tú te estás ahogando y hay alguien que te echa la mano, no hay tal cosa como casi agarrarle la mano para que te salve. Si tú estás cayendo por un precipicio, no hay tal cosa como casi agarrarte a una roca. O te agarras o no, o te salvas o no, o eres creyente o no, o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. No hay más. Aquí Jesús es muy drástico. No hay otra opción. No hay un periodo de transición de no sé qué cosas. ¿Eres hijo de Dios o eres enemigo de Dios? Bueno, seguimos con la explicación de la parábola. Llega un momento en el que es evidente que el reino de Dios, el mundo ha sido plagado por Satanás, por enemigos, por hijos del maligno. Y en medio de todos estos enemigos, pues sí, hay algunos hijos del reino. Así que aquí ya tenemos una de las respuestas a las preguntas que tanto nos hacen. ¿Por qué pasan tantas cosas malas en el mundo? Porque hay gente mala en el mundo, ¿sabes? ¿Que haya cizaña en medio del campo es culpa del dueño? No, él seleccionó la buena semilla. Él hizo lo mejor, él con todo el cuidado y con todo el amor lo hizo lo mejor posible. Pero hay alguien que sembró gente mala en todo el mundo y es por eso que el mundo está tan mal.
por nosotros, porque somos malos, porque hay gente mala, porque cada uno de nosotros tenemos el mal dentro de nuestro ADN. Así que los ángeles le hacen la pregunta que quizá muchas veces nosotros mismos nos hemos hecho. Si hay tanta gente mala en el mundo, si hay tanto mal en el mundo, ¿por qué no acaba Dios con ello? ¿Por qué no hace algo Dios? ¿Por qué no interviene Dios ya de una manera milagrosa y extermina a todos los malos, a todos los corruptos, a todos los violadores, a todas las personas que nos están quitando la vida? ¿Por qué no hace Dios algo? ¿Por qué? ¿Veis? Es lo mismo que le preguntan los siervos. ¿Por qué no hace Dios algo? Y la respuesta del Hijo del Hombre, la respuesta de Cristo, es la misma. No. No sea, versículo 29, que al recoger la cizaña arranquéis al trigo junto con ella. ¿Sabes? ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurriría el día en el que Dios se propusiera eliminar el mal de la tierra? ¿Quién sería el primero en caer? Yo sería el primero en caer. Yo no merezco otra cosa que el juicio de Dios. Si Dios no ha destruido otra vez la tierra, como lo hizo ya una vez, por el pecado del hombre, es por amor. Única y exclusivamente por amor. Por amor a ti. Así que cuando otra vez se nos ocurra levantar el puño en alto y decirle a Dios, ¿por qué no haces algo? Recuérdate que el problema eres tú. Recordémonos que el problema somos nosotros. En su lugar, Cristo tiene un plan. Como vemos en el versículo 30, tiene un plan perfecto. Este plan, siguiendo el plan que tenía el dueño en la parábola, tiene un punto de inflexión, que es el día de la cosecha. Este día de la cosecha es interpretado en el versículo 40, en el versículo 39 y 40, es el fin del mundo, es el fin de los tiempos, es el día final, es el día del gran juicio, es el día en el que todas las personas tendrán que comparecer delante del gran juez del mundo. Y este es el punto de inflexión. Así que, ¿qué les dice a los siervos? Que por cierto son los ángeles, los siervos. ¿Qué les dice? Llegará un día en el que esté el día de la cosecha, el día del gran juicio. Antes de ese día, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues muy sencillo. Antes de ese día lo que tienen que hacer es nada. Esperar. Dejarlo estar. Dejar que el trigo siga creciendo junto con la cizaña. Eso es lo que está ocurriendo en nuestros días. El trigo sigue creciendo junto con la cizaña. Pero llegará un día. Llegará el día de la cosecha. Llegará el día del juicio final, en el que Dios mandará a sus ángeles que separen. Por un lado, la cizaña, los hijos del maligno. Les mandará que los junte, que los ate para ser quemados. Y esto, curiosamente, con todo lo políticamente incorrecto que puede ser hoy en día, es a lo que dedica más tiempo Jesús en su clave. Jesús habla de esto desde el versículo 40 hasta el versículo 42, 3 versículos. Dice así: por tanto, como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son de piedra de tropiezo y todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Es que Dios no va a hacer nada con el mal? Uy, sí va a hacerlo.
sí va a hacerlo. Está muy determinado a hacerlo. Y yo sé que esto es algo que hoy no se lleva mucho, pero lo que se llama normalmente el infierno, el castigo eterno para las personas que no han creído en Cristo, es algo muy real, muy importante. Debemos prestar mucha atención. Hay muchos cristianos, supuestamente evangélicos, que están hoy diciendo que o bien el infierno no existe, o bien no es tan malo, o bien no es tan eterno. Aquí vemos, dice, los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. El infierno es una de las realidades más claras de la Biblia. El infierno será un lugar en el que la Biblia dice que las personas que no han confiado en Cristo sufrirán eternamente. Daniel 12:2. Para siempre. Sin una esperanza de que eso se vaya a terminar. Serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento asciende por siempre, sin reposo ni de día ni de noche. Apocalipsis 14, 9 al 11. Y así será, Apocalipsis 20:10, por los siglos de los siglos. El infierno es un lugar muy real. El infierno debe cambiar nuestra perspectiva. No sencillamente por miedo a que nosotros vayamos al infierno. Si tú has confiado en Cristo, ni vas a pisar por un segundo ese sitio. Pero sí que debe darnos urgencia por todas aquellas personas a nuestro alrededor que no han confiado en Cristo. Y si tú estás aquí y no has creído en Cristo, que sepas que este es tu destino. No estoy intentando meterte miedo. Estoy intentando presentarte la realidad. Cuando alguien está a punto de caer en un precipicio, si alguien le para con una voz, no está siendo irrespetuoso, está siendo bueno, está siendo amoroso con esa persona. Y de verdad, si tú no has creído en Cristo como tu Salvador, este es tu destino. Normalmente, cuando nos duele una muela, cuando nos duele la barriga, ¿cuál es nuestra esperanza? Espero que mañana no me duela. Si una mujer está dando a luz y está sufriendo muchísimo, todo eso merece la pena, porque va a terminar y al final va a ser para algo bueno, ¿verdad? El infierno lleva en la puerta, en cada esquina, en cada puerta, en cada baldosín del suelo, en cada llama, en cada frente, en cada lugar, está escrito para siempre. Esto no va a terminar. Esto va a ser así para siempre. Y no es el producto de un Dios sádico, es el producto de un Dios justo, de un Dios eterno, todopoderoso, la autoridad suprema, al que se le ha estado ninguneando, se le ha estado pisoteando durante toda nuestra vida. Y no es menos lo que merecemos. Pero, así como lo que nosotros merecemos es el infierno, es eso lo que sufrió Cristo por nosotros. Por lo tanto, en la realidad del infierno, lo que debe hacer en nosotros es apreciar cada día más el precioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que Él padeció ese infierno, siendo el Dios de dioses, siendo el Señor de señores, para que tú y yo no tuviéramos que padecerlo, para poder estar con nosotros para siempre. También les dice a los ángeles: recoged a los hijos del reino, recoged al buen trigo y llevadlo al granero de mi Padre. Dice el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Allí será donde cada uno de los hijos del reino cumplan todos sus sueños, donde todos los propósitos de su vida se lleven a cabo. Ahí será el lugar donde todo habrá merecido la pena.
ese es el gran destino, que es tu destino, si tú has confiado en Cristo como tu Salvador. Así que, tenemos una fase transitoria del reino, como decíamos el otro día. Y podemos ver que es una fase transitoria porque podemos ver que hay un final para esta fase. Hoy, por primera vez, Jesús nos habla, sí, el reino va a estar presente, va a seguir adelante, pero este periodo es transitorio porque hay un día, el día de la cosecha, en el que todo va a cambiar y en el que el mal va a ser erradicado del reino de Dios. Pero ahora mismo estamos en una fase del reino en la que hay mal en el mundo. Llegará este día en el que Dios haga justicia. Así que el misterio ha sido revelado. Y lo que podemos aprender de esta parábola en cuanto al reino de Dios es que durante esta fase del reino, los hijos de Dios estarán coexistiendo con los hijos del enemigo. Los hijos de Dios estarán mezclados entre los malvados. Pero a la vuelta, Cristo pondrá cada cosa en su lugar. ¿Qué podemos aprender para nosotros de esta parábola tan preciosa, de esto que Jesús nos ha revelado, que no hubiéramos podido saber de otra manera? Pues lo primero, podemos aprender mucho de lo que no dice. Por ejemplo, aquí no está hablando de una guerra entre iguales, aquí no está hablando de un dualismo. Está el bando de los buenos y está el bando de los malos y está Jesús contra Satanás luchando a ver quién va a vencer y quién tiene más fuerza y tal. No es nada por el estilo. Estamos hablando del dueño, estamos hablando del Señor, de Dios mismo que tiene todo bajo control y que no se le escapa nada. Y por otra parte estamos hablando de una criatura, de alguien, un enemigo que sí que quiere hacer daño pero al final no consigue hacer nada. No estamos hablando de, ¿quién es más fuerte? Estamos hablando de ¿a quién vas a creer? ¿Vas a creer al que es más fuerte, al que tiene todo bajo control, al que al final gana? ¿O vas a confiar, vas a creer, vas a ser hijo del que lo único que quiere es causar daño y al final todos sus planes se van al garete? Esa es la clave, no quién es más fuerte, porque eso está muy claro, o sea, no hay ninguna duda. La Biblia en ningún momento nos presenta un combate entre iguales, para nada. Otra cosa, ¿qué podemos aprender de lo que no dice? Es verdad que aquí habla de la buena semilla y de la cizaña y que nacen de diferentes desde el principio, pero sabemos por el resto de lo que nos dice la Biblia que eso no es así con nosotros. Es decir, no nacemos salvos o nacemos condenados. Tal cosa no es verdad. Ya hemos hablado, el requisito para ser hijo del reino, para ser hijo de Dios, súbdito de Jesús, para ser salvo, es única y exclusivamente creer en el Rey, creer en Cristo, confiar en su salvación para nosotros. Ese es el requisito. ¿Y eso qué quiere decir para nosotros? Todos éramos cizaña. Todos y cada uno de nosotros, incluso los que habéis confiado en Cristo que estáis aquí, en algún momento de vuestra vida, erais hijos de Satanás. Éramos, todos. ¿Por qué Cristo no quiere destruir ahora todo? ¿Por qué no quiere sencillamente destruir la cizaña y llevarse a sus hijos y que todo acabe aquí? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Cristo no pone coto al mal de una vez? Por amor a ti, por amor a cada una de las personas que están a tu alrededor. Así que, ¿cuál debe ser nuestra respuesta al problema del mal? A veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que Dios permita esto algo malo? ¿Sabes cuál debe ser nuestra respuesta al problema del mal? Predicar a Cristo. Él es la solución al problema del mal. Él es el que cargó el mal sobre Él, para que todas las personas que confíen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Él es la solución. Él no sencillamente dio un discurso diciendo, no, porque el mal es producto de la libertad del hombre, porque empezó a hablar de filosofía y de por qué, que son razones que son perfectamente buenas, no digo que esté mal en estudiarlas para poder dar una respuesta, pero ¿cuál fue la máxima respuesta de Dios al problema del mal? Hacerse un hombre, sufrir el mal y morir por él y derrotarlo. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al problema del mal? Si Dios ha permitido que haya mal en este mundo, es porque te está diciendo a ti
y me está diciendo a mí que prediquemos el Evangelio a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor y que van a una eternidad sin Cristo para siempre. Lo que está haciendo cada día que pasa, que no castigan mal, es darnos una oportunidad de predicar el Evangelio. Es eso lo que está haciendo y no otra cosa. Así que no tomemos la paciencia de Dios como algo malo. Tomémoslo como una bendita oportunidad para que la gente que queremos pueda ser salva. Como una gran oportunidad que Cristo nos da un día más para rescatarles del infierno. Nuestro Dios está en total control. Sea lo que estemos pasando, sea lo que sea por lo que estés pasando en tu vida, Él está en control. Él sabía exactamente lo que había pasado y lo que había que hacer. Y es así como es en nuestra vida. Quizá la situación por la que estás pasando no la entiendes. Probablemente no la entiendes. Estábamos la semana pasada escuchando acerca de la historia de Job. Job nunca en su vida entendió por qué había pasado lo que había pasado. Nunca lo entendió. No sé si hoy en día lo entenderá. Pero mereció la pena. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y como mi Redentor vive, cualquier cosa merece la pena porque mi Redentor está en control. Él sabe lo que hace. Puedo confiar en Él. Y nada de lo demás importa. Y si Él me permite sufrir es por una razón maravillosa. Otra cosa que debemos aprender es que es verdad que vivimos entre la cizaña y la parábola es bastante obvia y nuestra vida es bastante, lo vemos, ¿no? A nuestro alrededor hay gente de todo tipo. Vivimos entre la cizaña, pero no debemos ser como la cizaña. El hecho de que vivamos entre espigas que tienen hongos no significa que nosotros podamos aceptar los hongos que nos dan las otras espigas alegremente. ¿Por qué? Porque nosotros no somos cizaña. Si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, así como de diferente es una planta venenosa, de una planta tan maravillosa como el trigo, que nos da el pan, que nos da la pasta, que nos da tantas cosas, así como de diferente, existencialmente diferente, drásticamente diferente, es el trigo de la cizaña, así nosotros debemos de ser de las otras personas, porque nosotros somos hijos de Dios y no hijos de Satanás. Pero es que no sé quién hace esto. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas si es un hijo de Satanás? Puede que suene fatal, pero es lo que está diciendo. ¿Qué esperas? ¿Tú te crees que un hijo de Dios puede ser igual que un hijo de Satanás? ¿Por qué? Porque estamos castigados nosotros y no podemos hacer lo que es realmente bueno. No, es que es todo lo contrario. Porque Dios nos ama tanto que sí podemos hacer lo que realmente es bueno. Y no debemos hacer lo que no debemos hacer por ser hijos de Dios. Lo que nos hace daño, lo que nos perjudica, lo que actúa solamente en nuestra contra. La solución al problema del mal está en Cristo. Y este Cristo puso un punto como lo más importante de toda la historia, desde que Él vino hasta que Él vuelva, y es el día de la cosecha. Ahí es donde debemos estar mirando. No solamente con nuestra mente, no solamente con nuestros labios, con nuestra vida. Debemos, como dice Pablo, estar poniendo nuestra mira en las cosas de arriba. Debemos estar pensando en que el tiempo que tenemos aquí no es nada en comparación con todo el tiempo, la eternidad que tendremos al lado de Cristo. Imagínate que esto es una línea del tiempo, desde aquí hasta allí, hasta el final, no de la pared donde está aquí lo de los temporizadores de la calefacción, hasta el final de allí. Ponle con tu mente otras 10 veces más. Una línea inmensa. Y aquí tenemos este cachito, que es lo que está aquí en mi móvil, este cachito, es el que estamos viviendo ahora. Lo que viene a partir de aquí es una eternidad. He puesto 10 veces por no decir 10 millones y aún así se quedaría corta. Estamos tan interesados, estamos tan obcecados, estamos tan metidos en lo que ocurre en esto, que no se nos ocurre pensar ni un segundo en lo que va a ocurrir 10 millones de veces
después. Estamos tan metidos en nuestro mundo, en nuestro ecosistema, en nuestra mente pequeña, que no se nos ocurre pensar que todo lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Cada minuto, cada relación, cada palabra, cada conversación, cada reacción, cada vez que nos hacen daño, cada vez que tenemos que tomar una decisión, todo eso tiene una relación, o debería tener una relación con lo que va a pasar con nosotros después del día de la cosecha. Ese es el punto crucial de nuestra historia. Ese es el punto en el que nos encontraremos con Cristo. Si no estamos viviendo para Cristo ahora, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciendo el imbécil en esta vida y con la siguiente. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por esta ventana abierta a realmente lo que está pasando en nuestro mundo. Muchísimas gracias por esta clarificación de por qué el mundo es así y por qué tú lo permites, Señor. Ayúdanos, como estaba diciendo, a poner nuestra mirada en el día de la cosecha, a poner nuestra mirada en ese día precioso en el que tú vendrás y tú nos rescatarás de nuestro pecado, en el que tú pondrás a cada uno en su lugar. Pero también ayúdanos a vivir pensando en ese punto en la historia, con nuestras vidas ahora, con las personas que tenemos a nuestro alrededor y que no te conocen, Señor. Ayúdanos a ser pregoneros de ti. Ayúdanos a entender la urgencia que significa el infierno eterno que amenaza a todas las personas que no han creído en tu Hijo Jesucristo como Salvador. Y te quiero rogar por cada una de estas personas que están aquí, Señor. Cada una de las personas que no han creído en Cristo y que están aquí escuchándome en esta mañana. Quiero rogarte que tú tengas misericordia de ellos, que tú les ayudes a tomar la decisión más importante de sus vidas y que puedan creer que tú eres el único que salva. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.